Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Alejandro, Ángel, César, Eric, José, Karina, Raúl, Efraín. Pues buenas noches. Vamos a entrar a este seminario web que tiene la idea de presentar lo que es Cypress y la forma en la que podemos lograr pruebas web automatizadas y scrapping usando esta tecnología. ¿Alguien ya ha hecho pruebas automatizadas o scrapping? No, nunca, la verdad. Perfecto. Pues vamos a aprenderlo hoy. La verdad es algo muy interesante y algo sumamente fácil de aprender. Vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible, todo este aprendizaje, para que les sea de provecho este seminario. Bueno, pues vamos a comenzar. No sé si alguien tenga alguna duda o quiere expresar algo antes de empezar. ¿Qué tal profe? Una pregunta. El Cypress o Cypress es una herramienta de software libre o es un software que tiene algún costo? No, 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 es completamente gratuito, no tiene ningún costo, se encuentra Ajá. disponible como parte de los paquetes open source de Node. Entonces, la pueden utilizar de forma Ah, ya. comercial sin mayor problema. Ajá. Pruebas automatizadas se refiere, por ejemplo, a, digamos, cuando pruebas de estrés de cargarle un número determinado de usuarios y hacer la prueba del portal. Eh, Sí se puede lograr hacer eso. Las pruebas web automatizadas, sobre todo, tienen el objetivo de que prueben vía código los sitios web que nosotros estemos desarrollando o sitios web de terceros Ah, ok. para poder manipular en el navegador todo el sitio web de una forma automática vía código. Ah, pero no se refiere a pruebas de estrés, sino es una prueba de, digamos, de la funcionalidad del sitio web que tú tienes. Sí, son más pruebas de usuario, Ah, aunque ok. se puede lograr hacer pruebas de estrés, Ajá. pero basadas en navegador principalmente. Vamos a ahorita hablar de las diferencias entre esas pruebas, Ah, ok. precisamente. Ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Alguien más desea agregar un comentario antes de que demos inicio? No, creo que no. Perfecto, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en este seminario sobre pruebas web automatizadas y scrapping usando Cypress. Vamos a presentar la agenda del día. Hoy vamos a estar checando en este momento lo que es... Ay, ya me adelanté. Ahí está. Vamos a estar viendo lo que son las pruebas web automatizadas. Vamos a ver cómo podemos lograr hacer scrapping y minería de datos y vamos a poner manos a la obra. Vamos a hacer la inspección de uno o varios sitios web. Vamos a hacer interacción real, recolección de datos y al final tendremos una ronda de preguntas y respuestas para los que gusten. Mi nombre es Alan Vadillo Salas. Mi correo es dragonnomada123@gmail.com y yo soy analista de datos y también hago programación avanzada. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar con nuestra agenda y vamos a hablar sobre las pruebas web. Nosotros, cuando construimos una aplicación web o un producto web, generalmente, pues lo hacemos pensando en la interacción con los usuarios. Tenemos nosotros en esta construcción
toda la parte de el UX o el UX, el cual pues nos indica que debemos darle una experiencia a nuestros usuarios a través de nuestros productos mediante interfaces refinadas, presentando la información de la manera más simple posible y con el mínimo de interacción posible para que se lleven una mejor experiencia. Sin embargo, la calidad de los productos que nosotros construimos muchas veces no satisfacen la demanda del mercado, que ahorita ya es sumamente grande, sobre todo a partir de la pandemia incrementó el número de usuarios conectados y se ha vuelto indispensable para las empresas poder controlar toda la interacción de los usuarios y hacer pruebas de validación para que nosotros validemos que nuestros sitios están operando correctamente. Por ejemplo, del lado empresarial, hemos desarrollado en la funcionalidad quizás varios formularios de captura de pantalla o varios procesos que tiene que hacer el usuario, por ejemplo, para registrar un producto en el carrito o hacer un trámite dentro de nuestra aplicación, y todas estas transacciones pues generalmente no hay una forma clara en las que se deban llevar, por lo que muchas veces hay un equipo de testing que se dedica a hacer las pruebas, pero siguen siendo pruebas humanas, las cuales pues varios testers empiezan a interactuar con el sitio, empiezan a meter datos falsos, empiezan a hacer procesos que un usuario podría replicar, y con esto buscan encontrar fallas, por ejemplo, que una validación nos esté llevando o que ya le pulsaron 2 veces a un producto y se agregó al carrito y no se incrementó o cosas del estilo. Entonces, nosotros buscamos hacer estas pruebas a través del mínimo código. Estas pruebas web las desarrollamos en un entorno de pruebas donde ya un usuario va a estar probando nuestra aplicación sin saber nada del código ni cómo está diseñada. Al usuario no le va a importar, por ejemplo, al agregar un producto en el carrito, cómo estuvo programado o si tal línea debería tronar o no tronar. Él simplemente ve nuestra interfaz y la consume. Entonces, los usuarios básicamente empiezan a interactuar con los sitios web, haciendo entrada de datos, haciendo interacción con botones, enlaces y demás. Y estas pruebas generalmente nos dan, digamos, una experiencia como empresa o como desarrolladores para ver si al usuario se le va a ser factible estar usando nuestro producto. Entonces, nosotros prácticamente podemos llegar a una automatización en este sentido. Podemos llegar a automatizar vía código todas estas pruebas del usuario, de la interacción con nuestros sitios web. Podemos hacer, por ejemplo, en la parte de automatización, captura de datos, que un robot o nuestro código esté capturando datos de formulario, esté haciendo búsqueda y selección de elementos, como si un usuario estuviera realmente interactuando con nuestro sitio web. Esto nos va a permitir lograr validaciones, lograr una navegación e interacción con nuestro sitio web para poder crear pruebas que realmente se apeguen a la realidad de un testing. Aquí lo que vamos a estar buscando específicamente es cómo programar toda esa posible interacción que tienen los usuarios con nuestro sitio web para detectar si, por ejemplo, al capturar los datos, el sistema los aprueba o los rechaza cuando debería aprobarlos o aceptarlos. Y, por ejemplo, podríamos hacer cosas que muy difícilmente se puede hacer en otro tipo de pruebas unitarias. Por ejemplo, en las pruebas unitarias, nosotros hacemos una simulación vía código de cómo tendría que funcionar todo nuestro sitio web,
pero a veces se limita mucho, por ejemplo, las pruebas YEST o algunos otros tipos de pruebas realmente no nos dan toda esa riqueza de interactuar realmente con el navegador. Entonces, lo que vamos a ver es que Cypress nos empieza a dar todo un ecosistema de herramientas para que nosotros podamos directamente hacer nuestras pruebas con el navegador y con esto lograr automatizar nuestras pruebas sin la mayor complejidad. Vamos a ver otra parte de la que abarca Cypress, otro sentido de lo que nos puede estar ayudando esta herramienta y es el scrapping. ¿Qué es el scrapping? Básicamente el raspado web o el denominado scrapping web. Lo que viene siendo es precisamente cómo yo puedo de un sitio web que ya está funcionando, por ejemplo, el Walmart o el Chedraui o la página del INEGI o alguna página gubernamental que tiene información que a mí me sirve, cómo yo puedo extraer esta información, cómo yo puedo buscar elementos, por ejemplo, abrir el Twitter, iniciar sesión con mi usuario, poder hacer una búsqueda, por ejemplo, de los últimos tweets de Trump o de Biden y cosas del estilo, y cómo toda esa información la puedo recolectar para un posterior análisis. En este tipo de, de desarrollos o de estudios, pues generalmente llenamos formularios, empezamos a resolver captchas y interactuar interactuar con la aplicación web o con el sistema web de una forma más orientada a la extracción de información. Esto lo que nos va a permitir es llegar a una minería de datos o el famoso data mining, donde nosotros vamos a poder recopilar toda esta información para construir bases de datos y que esta recolección sea periódica, por ejemplo, que cada día o que cada semana ingresemos a algún sitio web, por ejemplo, un sitio web de noticias o un sitio web de datos de la bolsa o un sitio web de datos de productos y nosotros poder extraer esa información, por ejemplo, búsqueda de empleos o cosas del estilo, para tener una base de datos de análisis que posteriormente nosotros podamos procesar con mayor calma. Toda esta riqueza, toda esta minería de datos la podemos lograr simplemente metiéndonos a los sitios web, nos metemos a los sitios web y nosotros podemos recopilar toda esta información para posteriormente hacerla nuestra y construir nuestras propias bases de datos. Entonces, este es el panorama en el que se desarrolla nuestro seminario. Vamos a aprender cómo lograr estas etapas a partir de precisamente el uso de la herramienta llamada Cypress. Entonces, vamos sin más rodeos a ver cómo funciona todo esto. Vamos a poner manos a la obra y vamos a navegar hacia nuestras páginas objetivo, hacia nuestros sitios web objetivo. Vamos a inspeccionar su estructura, vamos a aprender cómo podemos eh, checar la estructura interna de cómo está construido nuestro sitio web para posteriormente extraer elementos e interactuar con estos elementos. Por ejemplo, buscar los enlaces para obtener la información detallada de un producto y sus precios, poder pulsar en enlaces y cosas del estilo. Entonces, vamos a ver cómo funciona toda esta tecnología. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar familiarizados con una herramienta llamada Node.js. Esta herramienta prácticamente nos va a permitir ejecutar JavaScript en nuestra computadora sin la necesidad de un navegador web y tiene un montón de módulos disponibles con los que podemos hacer un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros a través de el instalador
de paquetes de Node, podemos buscar un montón de tecnologías que nos van a permitir crear un montón de cosas. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de, a través de Node, crear servidores, empezar a hacer cosas interesantes de muchas áreas. Pero en esta ocasión nosotros vamos a utilizar un módulo llamado Cypress, el cual nos va a decir que es un paquete el cual nos va a permitir hacer pruebas automatizadas. La forma de instalación es muy sencilla. Primero tienen que descargar Node. Una vez instalado, su computadora ya debería poder reconocer a Node. Node les va a abrir una consola interactiva y si ustedes le dicen, por ejemplo, console.log, hola mundo, van a poder ejecutar código de JavaScript aquí en su computadora sin la necesidad de un navegador. Lo pueden usar como una simple calculadora o pueden hacer cosas más interesantes como definir funciones y demás. Entonces, esta tecnología llamada Node es la que necesitamos y con el paquete de Cypress vamos a poder utilizar todo esto. Lo primero que vamos a hacer es abrir una carpeta. Yo utilizo el entorno de desarrollo de Visual Code. Es muy fácil de instalar, lo pueden encontrar ahí en Google poniéndole Visual Code, Visual Studio Code y vamos a abrir una carpeta. En este caso yo voy a abrir esta carpeta que está vacía llamada Testing Scrapping y aquí cuando nosotros pulsamos Control J se nos abre nuestra terminal donde podemos interactuar con esta terminal. Es como el símbolo del sistema, solo que dentro de nuestro Visual Code. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ya interactuar. Si le ponemos .exit, nos va a sacar de Node y le podemos decir npm install Cypress y esto nos va a instalar el módulo de Cypress. Lo que tenemos que hacer después de instalar Node es cerrar todas las terminales que tengamos abiertos para que lo reconozca. npm se instala automáticamente junto a Node y pues si tienen algún problema con la instalación me pueden mandar un correo o ahí en mi canal de YouTube pueden poner en los comentarios cuál es su problema al instalar toda esta arquitectura. Cuando nosotros instalamos un paquete, se nos va a generar automáticamente una carpeta llamada Node Modules que va a contener todas las librerías que necesita para lo que le hemos pedido que instale. En este caso, le hemos pedido que instale Cypress. Aquí me marcó un error de conexión. Vamos a volverlo a intentar. Me borró mi carpeta y realmente no es nada del otro mundo. Simplemente con este comando npm install Cypress ya podemos tener nuestro Cypress instalado. Vamos a ver. Vamos a esperar a que termine. Y mientras les cuento un poco cómo va a funcionar esto de Cypress. Cypress lo que va a hacer es abrirnos un navegador aislado, un navegador robótico, por decirlo así. Y este navegador tiene el objetivo de que nosotros podamos interactuar con él vía código, a diferencia del navegador común. Por ejemplo, nos va a abrir un Chrome que ya está aislado y va a tener todas las rutinas posibles para que nosotros interactuemos con nuestros sitios web desde código. Vamos a ver. Está tardando un poquito más de lo normal. Voy a hacer un caso. Vamos a mover, si no se puede, rápidamente nuestro Node Modules para no perder tiempo. Esperemos que sí lo logre. Vamos a ver.
Aquí me está marcando un error de conexión. Dice aquí que falló al instalar Cypress. Ahí nos sugieren que le demos -- save dev para que lo instale en modo desarrollo. Vamos a hacerlo así y si no, ahorita buscamos una versión previa. Parece que se acaba de actualizar hace un día. Entonces, ese podría ser una razón. Ok, entonces, bueno, mientras esto se instala, vamos a ver nosotros en en este seminario vamos a aprender justamente cómo podemos lograr entonces automatizar nuestras pruebas web y esta automatización se hace de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que definir es un archivo que especifica nuestras pruebas o nuestros comandos que prácticamente queremos lanzar. Vamos a ver si ya acabó. Vamos a darle aquí, mostrar en el explorador. Y si no lo logra, vamos a copiar directamente nuestro Node Modules. Si me siguen escuchando, a lo mejor me quedé sin internet. No, así se escucha. Sí, sí, se escucha. Perfecto. Entonces, vamos a ver si logra terminar esta instalación. Aquí en el paquete de Cypress podemos ver las versiones. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que la última se hizo hace 3 horas. Eso es un poquito peligroso que estemos actualizando las últimas versiones, por lo que podríamos agarrar una versión un poquito más estable, por ejemplo, la 6.7.0 en lugar de la 6.8. Porque, bueno, hace 3 días se hizo esta actualización, a lo mejor los programadores le metieron algo que falla y en lo que lo resuelven podemos usar una versión un poquito más antigua. Entonces, vamos a ver. Parece que no quiere pasar de aquí. Voy a cancelarlo. Ahí está. Y voy a decirle mediante la arroba. Si nosotros le decimos Cypress arroba y la versión, nos va a instalar esa versión específica. Entonces le voy a decir que no me instale la más reciente, sino que me instale la versión 6.7.0 específicamente para que no haya ningún problema. Vamos a ver si esta versión la instala sin mayor problema. Parece que ya está instalando mejor las cosas. Y bueno, en lo que esto termina de instalarse, ¿alguien ha utilizado antes scrapping, quizás con Python, quizás con alguna otra tecnología? Yo utilicé ay, se fue el complemento de Google. Ajá. Ahí he hecho como pruebas muy sencillas. Es como nada más ir eligiendo, digamos, como los vínculos que quieres descargar y que lo vaya haciendo como repetidamente. Y ya es lo único que he hecho. Ok, y en esa experiencia, ¿cómo se te ha hecho la parte de recolección de datos?
Bueno, no me quiere instalar, quizás yo le haya movido algo a mi Node, quizás lo tenga que reinstalar, pero mientras voy a intentarlo con unos paquetes que sí funcionan. También pueden crear un ambiente virtual para los que no quieran utilizar su Windows y quieran hacer todo esto en Linux. Yo instalé, por ejemplo, aquí dentro de Windows un Linux y también esa es una alternativa que aquí adentro de Linux puedan instalar sus paquetes. Linux es un poquito más estable que Windows en algunas cosas, entonces es una buena alternativa. Entonces, Karina nos comenta que a través de un plugin de Google ha logrado hacer esta parte del scrapping. Hay varias formas de lograr el scrapping. Nosotros podemos, por ejemplo, en Python utilizar Scrappy o podemos utilizar también Selenium. Selenium es algo más parecido a lo que es Cypress. Selenium es un WebDriver, es algo muy parecido a lo que es Cypress para los que dominen otros lenguajes de programación como Java o como Python. Y aquí en la documentación que está bastante completa, podemos encontrar cómo funciona Selenium. Sin embargo, yo en los cursos que he dado de automatización web, porque he dado también con Selenium, me he dado cuenta que realmente Cypress es muchísimo más fácil, es una tecnología muchísimo más fácil de implementar que estos WebDrivers, porque aquí hay que hacer un montón de configuraciones e inicializaciones de navegador que pues realmente vuelven pesada el primer aproximamiento. Bueno, ya se está copiando. En lo que se copia, voy a abrir mejor directamente aquí mi carpeta. Esta carpeta que tengo aquí, la voy a abrir con Visual Code, donde ya está instalado Cypress. Y aquí lo que tengo, voy a mover temporalmente todos estos archivos para que no estorben a nuestro ejercicio. Ahí está. Vamos a mover todos estos archivos. Y una vez que nosotros instalamos Cypress, no debí mover el de Node Modules, nada más. Ahí está. Una vez que instalamos Cypress, lo que vamos a tener es esta carpeta Node Modules. Esta carpeta de Cypress incluso podríamos no tenerla. Nada más podríamos tener esta carpeta de Node Modules una vez pasada la instalación. Y lo que vamos a hacer es decirle con el comando npx que abra a Cypress. Esto nos va a generar una carpeta de pruebas con ejemplos ya de automatizaciones reales que nosotros podemos modificar o incluso tomar como parte de nuestro aprendizaje. Aquí cuando detecta que no existe la carpeta Cypress, automáticamente la va a generar. Aquí ya generó todos estos ejemplos y estos ejemplos son automatizaciones que vienen aquí en esta carpeta de Cypress, en la carpeta de Integration. ¿Cómo vamos a generar una prueba automatizada? Es muy sencillo, simplemente en esta carpeta, dentro de la carpeta Cypress, en esta carpeta de Integration, nosotros simplemente ponemos un archivo, le pueden llamar como quieran, por ejemplo, demo, y le vamos a decir spec.js. Entonces, el nombre de nuestra prueba, demo, o nuestro proyecto, .spec.js. Si se nos pierde esa carpeta, no hay problema, simplemente al decirle npx, Cypress Open, otra vez se va a volver a generar. ¿Cómo funciona este archivo de pruebas unitarias? Si nosotros le decimos console.log hola, pues ya nosotros vamos a poder abrir ese archivo. Aquí después de los ejemplos ya nos va a mostrar nuestro archivo demo.spec.js y si le damos clic, entonces se nos abre este navegador que precisamente ha sido aislado. Si nosotros le decimos Control Shift I,
o clic secundario inspeccionar, nos va a abrir esta consola como cualquier navegador. De hecho, es un navegador Chrome. Aquí se ve el loguito, pero está aislado. Entonces, aquí nos está mostrando nuestro console.log hola que acabamos de definir acá en nuestro documento. Bueno, aquí nos dice, voy a intentar, vamos a darle aquí, ahí está. Entonces, nosotros tenemos en nuestra carpeta de Cypress, vamos a cerrar esto para no tener tanta ventana. Entonces, generalmente cuando nosotros hacemos pruebas, lo mejor es describirlas utilizando la función que se llama describe. Esta función recibe dos argumentos. El primer argumento va a ser el nombre de las pruebas que estamos describiendo y el segundo va a ser un callback. En este caso estoy poniendo un callback de tipo flecha, aunque podríamos poner una función anónima, por ejemplo, la clásica function, paréntesis vacíos, o cualquier tipo de función que yo quiera. Las flechas son más cómodas, entonces esto es una función, esta es una función, y esto describe nuestro conjunto de pruebas. Por ejemplo, aquí le podemos llamar conjunto de pruebas. Ahí está nuestro conjunto de pruebas. Y dentro de este callback vamos a especificar cada prueba mediante la función llamada IT o esto. Entonces, describe el conjunto de pruebas. Entonces, haz la siguiente prueba. Por ejemplo, prueba 1, hola mundo. En esta prueba, nosotros también, igual que un describe, vamos a colocar una función. Las funciones flechas simplemente son paréntesis vacíos, flecha y nuestras llaves que contiene todo el código de la función. Entonces, le vamos a decir prueba 1. Entonces, aquí podemos nosotros empezar a ya hacer nuestras pruebas. Por ejemplo, hola mundo, y en el navegador ya se debería poder visualizar esta prueba. Cada que nosotros cambiamos el archivo, cada que lo modificamos, automáticamente se va a reiniciar nuestro Cypress y va a decir, mira, aquí está tu conjunto de pruebas, aquí está la prueba hola mundo, y dice que no tenemos ninguna prueba, así que pasó. Entonces, nos sale una palomita. Pero si nosotros hiciéramos un assert o algo, si nosotros ponemos un assert que busque comparar, por ejemplo, assert 1 igual a 2 o cosas del estilo, entonces nos diría que falló la prueba o cosas del estilo. Sin embargo, lo más sencillo es que nosotros simplemente describamos nuestros conjuntos de pruebas y empecemos a usar Cypress. Vamos a hacer una primer prueba donde vamos a abrir nuestro navegador. Vamos a decirle a nuestro navegador que se dirija hacia algún lado utilizando cypress.visit. Todo lo que es Cypress lo podemos encontrar con el objeto CY. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decimos aquí ir a Walmart, entonces, nosotros le podemos decir en nuestro conjunto de pruebas que la segunda prueba es ir a Walmart. Entonces, le podemos decir aquí, prueba 2, ir a Walmart. Entonces, le podemos decir CY, que es cypress.visit, y le podemos decir, por ejemplo, https:// walmart.com.mx, y entonces la segunda prueba le estaría diciendo a Cypress que visitemos este sitio web. Entonces nos dice que Walmart no existe. Vamos a ver cuál es. Es Walmart. Me faltó el www. A veces algunos sitios web no funcionan sin el www. Entonces ya tenemos nosotros aquí nuestro Cypress reacciona y nos dice, ve a Walmart, y él se va a Walmart. Este es el sitio web que nosotros, por ejemplo, queremos inspeccionar.
este es el sitio web al que le queremos hacer alguna automatización. Sí, el código lo voy a dejar disponible en mi GitHub. La liga se las paso de una vez. Preguntan en el chat si voy a compartir estos códigos. Claro que sí. Este es el GitHub. Aquí van a encontrar uno que se llama seminario y ahí van a poder encontrar los códigos. ¿Ok? Aquí va a venir Cypress, todo el repositorio de los ejercicios que hagamos en este seminario. Entonces, prácticamente nosotros podemos visitar a Walmart, pero ¿qué es todo aquello que podemos hacer con Cypress? Es muy importante que nosotros conozcamos la documentación. Si nosotros le ponemos cypress.io, aquí nos va a abrir nuestra página y aquí donde dice Docs nos va a mandar precisamente a la página de Cypress. Incluso tienen algunos videos, está en inglés completamente todo, pero aquí nos muestran rápidamente cómo se hacen las cosas, ¿no? Nos dicen, oye, npm install, ya que se instaló, entonces escribe tus pruebas dentro de la carpeta integration. Ya que escribiste tus pruebas, entonces ejecútalas y ya puedes entonces empezar a trabajar con Cypress. Aquí en el Getting Started viene la parte de la instalación, la parte de escribe tu primer test y prueba tu aplicación. Entonces, eso tienen que leerlo para que entiendan un poquito más el panorama. Aquí, por ejemplo, nos dice, oye, visita tu página. Sería bueno que al visitar tu página busques algunos elementos y empieces a interactuar con ellos. Y si nosotros nos vamos acá a la parte de guías, a la parte de component testing, déjenme ver, aquí en reference, creo que es esta. Aquí en la referencia nosotros podemos tener un montón de cosas que podemos hacer ya con Cypress. Por ejemplo, vamos a decirle aquí, vamos a decirle Sol y vamos a decirle que nos diga aquí todas las, aquí en el API, en la parte del API, nos dice aquí todos los comandos que podemos utilizar con Cypress. Por ejemplo, en la parte de comandos vamos a poder ver todos los comandos, así es más fácil de llevar la documentación. Y uno de los comandos más importantes es este comando llamado get. Get lo que va a decir es dame un selector para que yo pueda recuperar los elementos del sitio web y tú puedas interactuar con ellos. Entonces, en nuestra prueba 3, vamos a decirle, recupera la caja de búsqueda. ¿Cómo vamos a recuperar esta caja de búsqueda? Le vamos a decir get y nos va a pedir un selector. ¿Qué es un selector? Prácticamente es como nosotros podemos identificar a este componente HTML. Si le damos aquí a nuestro buscador clic secundario y le decimos inspeccionar, nos va a decir que es un elemento tipo input y tiene todos estos atributos. Uno de esos atributos es este que dice test ID de tipo search bar. Entonces, nosotros le podemos decir, oye, ¿por qué no me das el input que tiene el atributo data guión test ID igual a search bar? Si le decimos esto a Cypress, entonces nos va a regresar este componente y una vez que lo tengamos, le vamos a poder decir, por ejemplo, escríbele algo. Escríbele, por ejemplo, que queremos buscar una televisión Samsung, espero que lo haya escrito bien. Y esta sería nuestra tercera prueba. Si nosotros abrimos acá, va a recargar la página y va a intentar aplicar nuestra prueba. Entonces, automáticamente ya escribió aquí nuestro televisión Samsung.
Entonces, ya escribe eso y nosotros podríamos querer entonces buscar quizás este botoncito que viene aquí. Ese botón se encuentra en el padre de nuestro elemento y tiene la clase esta de aquí, pero esta clase pues nos va a dar, por ejemplo, nosotros le queremos decir en el div, en esta clase, regrésame el botón. Entonces, nuestra prueba 4, la podríamos construir de la siguiente manera. Nosotros le podemos decir, recupera ahora el botón y dale clic. Entonces, recupera el botón y da clic. Entonces, esa sería nuestra cuarta prueba y escribe la búsqueda, escribe el texto y aquí sería entonces busca el elemento div con la clase esta de aquí y de esa clase tráeme el botón. ¿Cómo funciona esto? Prácticamente es un selector CSS para los que no estén familiarizados. Pueden abrir aquí la documentación de W3 Schools y donde dice tutoriales, aprende CSS, nos vamos a ir a la parte de selectores y aquí nos explica cómo seleccionar nuestros elementos HTML a través de la clase, a través del nombre de la etiqueta, a través de los atributos, etcétera. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ya obtener nuestro botón y al botón darle clic para que haga la búsqueda. Entonces, nuestro navegador va a empezar a buscar y le va a dar clic. Aquí nos está diciendo, oye, no encontré el botón que tú querías. Vamos a ver, aquí está el botón, pero no encontró esta clase. Vamos a ver por qué. Vamos a ver si es diferente. Si cambió de una a otra, no cambió. Simplemente, simplemente está bien escrito. Vamos a ver. Simplemente no lo encontró. Vamos a decirle button, el botón que se encuentra dentro y le das clic. Vamos a ver qué falló. Aquí nos debe de decir qué es lo que falla en cada prueba. Va a salir en rojo en lugar de en verde. Ahí escribí el texto y aquí dice solo puede ser llamada un solo elemento. Entonces dice que encontró dos elementos. Está encontrando a dos elementos, está encontrando a este botón y a este botón, entonces entró en un conflicto existencial porque dice, oye, hay dos botones, ¿a cuál le debería dar clic? No entiendo. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es darle más información. Por ejemplo, decirle el botón, por ejemplo, con NTChild, podríamos decirle el hijo, el segundo hijo o la segunda posición, pero si queremos, también podríamos hacerlo por atributo y decirle data ID automation. Eso desambiguaría porque aquí se llama search clear button y este se llama search icon. Entonces, el botón que tiene search icon y así no tendría conflicto para encontrar el botón que específicamente queremos ubicar. Entonces, ahí está escribiendo nuestro texto, ahí le está dando clic y ya encontró nuestras televisiones. Ahí están todas nuestras televisiones Samsung. Ahora vamos a pasar a la parte de scrapping. ¿Cuántas pruebas son? Las que ustedes quieran. Si quieren poner force, whiles, todo lo que ustedes quieran. Ahí se va a quedar buen ratito haciendo pruebas. Por ejemplo, lo podrían dejar esto toda la noche o toda la semana haciendo pruebas, no tiene un límite de cuántas pruebas ustedes podrían hacer. Si saben hacer recursividad, pueden hacer que estas pruebas se vuelvan recursivas. Hasta aquí, ¿hay alguna duda para cerrar esta parte de interacción? Podemos pasar a la recolección de datos. Una pregunta, profe. ¿Esto aplica para cualquier tecnología de, o sea, este es un HTML,
pero ¿podría aplicar para cualquier portal? O, Sí, independiente de... sí, algunos van a tener captchas y eso nos va a llevar a problemas de resolver captchas. Serían ya páginas muy abusivas, sobre todo Ujú. gubernamentales, pero de que podemos abrir cualquier sitio web, lo podemos abrir. De hecho, este es un navegador Chrome que está aislado, entonces cualquier sitio web es posible. Sí, Ok. para quien no pueda asistir a los seminarios web, los links los subo en mi canal. Me pueden buscar en YouTube, le ponen en YouTube, entran a YouTube y le ponen Dragón Nómada y me van a reconocer por la imagen. Aquí está Dragón Nómada. Entonces, en mi canal, ahí están mis videos y los seminarios también los subo. La semana pasada tuvimos el seminario de la magia de GraphQL y la nueva era del API. Entonces, en cuanto me sea posible, yo lo subo. Generalmente es al otro día. Entonces, si tienen problemas con el horario, lo pueden ver diferido. Bien. Eh, entonces, vamos a pasar a cómo ya podemos recolectar toda esta información. Bueno, aquí ya con lo básico ustedes podrían empezar a cerrar modales, podrían empezar a llenar formularios, podrían empezar a picar botones, a seleccionar cajitas y cosas del estilo. Lo único que tendría que hacer, pues obviamente, es ir inspeccionando cuáles son los objetivos ahora que ustedes quieren. Por ejemplo, si quieren aquí seleccionar todos los celulares Samsung, entonces a veces va a ser difícil que por el nombre de la etiqueta podamos hacer las búsquedas. Entonces, nosotros podríamos, en tal caso, pedirle a Cypress que haga la búsqueda por un texto contenido. Por ejemplo, le vamos a decir, oye, recupera el checkbox contexto celulares. Entonces, nosotros en lugar de get tenemos otra función bastante útil que se llama contains y va a buscar todos los elementos que contienen el texto celulares. Aquí en este caso no le voy a decir el 782 porque podría cambiar ese numerito en algún momento. Esto es una promesa para los que no estén familiarizados, pues una promesa básicamente es código asíncrono. Entonces, cuando la promesa se cumpla, nosotros podemos recuperar nuestros elementos que buscó como celulares, por ejemplo, para mostrarlos. Queremos mostrar la lista de todos los elementos que encontró. Esto básicamente es el operador sparse que le dice esparce en un arreglo todos los elementos que hayas encontrado. De esta manera, nosotros en nuestra prueba 5 vamos a ver aquí en la consola cuáles fueron todos los elementos que encontró con el texto celulares. Entonces, vamos a ver, dice aquí celulares, dice se esperaba encontrar celulares, pero nunca se encontró y es porque primero debemos pulsar este que es departamento. Entonces, nosotros deberíamos decirle, primero busca el que dice departamento y dale clic. Entonces, le podemos decir en la prueba 5, antes de que haga esto de los celulares, recupera el contenedor con el texto departamentos. Ahí está, departamento. Entonces, nosotros le podríamos decir el que tenga el texto departamento y si sabemos que solo es uno, le damos clic, pero aquí hay que tener cuidado porque varios elementos en nuestra pantalla podrían decir departamento y los estaría ubicando a todos ellos. Ahí está la prueba 4, va con la prueba 5 y ahora sí encontró celulares, entonces aquí me debería decir todos los que encontró. Básicamente solo encontró uno que es este botón llamado, bueno, este botón de aquí que desapareció, pero debería ser este de acá que dice celulares. Entonces, como nada más es uno,
le podríamos dar directamente clic. Si fueran varios, tendríamos que buscar de alguna manera cómo diferenciarlos para que le pueda dar clic al que nosotros queremos exactamente. Entonces vuelve a realizar y ahí está, ya está realizando. De hecho, acá encontró este y encontró celulares, entonces en realidad no está encontrando este de aquí. Entonces, cuando tengamos ese tipo de conflictos, hay que ser lo más específicos posibles. Por ejemplo, aquí por clase, generalmente nosotros podemos hacerlo mucho mejor. Aquí le decimos el div con la clase FaceTSumari 3RD7, aunque en cada compilación estos numeritos podrían cambiar, entonces hay que ser lo más libres de contexto posibles. Bien, para la parte de scrapping, aquí ya lanzaron varias preguntas. Dice, ¿esos comandos sirven con algún traductor como PyCharm? No, todo esto es JavaScript. Para Python tenemos Selenium, es la alternativa para Python. Y aquí dice, ¿se pueden unificar dos portales a la vez? Claro que sí, podríamos abrir dos pestañas y estar haciendo pruebas simultáneas sobre dos pestañas o incluso al recolectar datos decirle que esto nos lo abra en pestañas y entonces movernos hacia esas pestañas a recolectar los datos. Aunque yo recomiendo que sean lo más metódicos posible y lo hagan todo una cosa por cosa, ya que estas pruebas se pueden lanzar en dos o tres ventanas al mismo tiempo, no habría mayor problema, pero podrían llegar a conflictos en que ya no sepan ni qué están haciendo. Entonces, bueno, vamos a cortar estas últimas dos pruebas, ya que no nos interesan. Vamos más bien a ubicar cómo podemos extraer, por ejemplo, esta información y almacenarla ya en nuestros, en nuestros datos, ya como parte de un scrapping, donde nosotros podamos darle algún significado de recolección de datos. Entonces, para poder llegar a esto, nosotros tenemos aquí el que tiene la clase Data Automation Product Name. Entonces, con eso nosotros, vamos a recordarlo por aquí, tenemos elementos que dicen Data Automation ID, Product Name, y nos van a traer este elemento. Entonces, en una prueba 5, vamos a decirle prueba 5, extrae todos los elementos de los productos. Entonces, vamos a extraer cada uno de los elementos de los productos para extraerles la información. Por ejemplo, lo único que tendríamos que hacer es decirle cypress.get y le vamos a decir todos los elementos P que tengan, Data Automation. Aquí hay un problema con las comillas, simplemente hay que alternarlas o usar otro tipo de comillas para que no nos cause conflicto. Entonces, obtenemos todos y una vez que tengamos todos nuestros elementos, lo que podemos hacer es lo siguiente. Le podemos decir para cada elemento, usamos un for, le decimos para cada elemento de nuestros elementos, ahí está, para cada elemento de nuestros elementos, y aquí le podemos decir console.log elemento punto, por ejemplo, text content. Vamos a ver si funciona, creo que es punto text, ahí está. Vamos a ver si ya nos regresa el texto de todos nuestros elementos. Todo esto obviamente se van a poder mover mejor entre mejor conozcan a estos métodos. Por ejemplo, aquí nos dan muchos ejemplos donde nosotros podemos decir, ok, ya encontré el botón, entonces hasta con ese botón o prueba que sí tenga ese botón tal cosa o empieza a hacer búsquedas de ese botón y cosas del estilo.
Entonces nosotros al leer la documentación vamos a poder entender un poquito mejor cómo funciona esto de aquí. Vamos a decirle aquí text content. Ahí está, text content. Y si no, ahorita le decimos get attribute. Vamos a ver. Estas pruebas, como pueden ver, son un poquito más tardadas a lo que uno esperaría, pero es porque está haciendo la interacción en tiempo real con nuestro navegador, es decir, que está obteniendo datos en tiempo real de lo que estaría haciendo un usuario tradicionalmente. Aquí están nuestros textos, televisión, trivia, placa, todo lo que logré encontrar. Entonces, una vez que encontramos estos elementos, una vez que ya encontramos este elemento de tipo P, nos podemos mover hacia arriba, que es el padre. Por ejemplo, le podríamos decir, oye, el padre es un enlace, entonces ya tenemos la información del enlace. Y si nos movemos más al padre, podríamos recuperar, por ejemplo, la imagen. Podríamos preguntarle al padre que nos diga quién es entonces esta imagen, quién es el IMG, para tener toda esta información tanto de textos, imágenes y precios. Por ejemplo, acá abajo viene contenido el precio, entonces nosotros podríamos decirle, ok, entonces ese viene en el price y podemos recuperar el parent, le podemos decir elemento.parent, el parent es el link, entonces este sería, por ejemplo, el element link, ahí está, el punto parent, y si al element link le sacamos el parent, entonces ya tendríamos al container de acá arriba. Vamos a ver, aquí está el link, ese es el que nos estaría dando, ese link, y si nos vamos al padre de ese link, entonces tenemos a este cart suma, entonces tenemos al cart suma, y si nos vamos al padre de cart suma, nos estaría dando ya el product container. Entonces aquí tendríamos product container, simplemente este sería cart suma.parent y listo. Entonces nosotros podemos decir, este es el texto que viene ahí. Luego podríamos decir element link, por ejemplo, este es el href del producto, este es la URL del producto. Podríamos decirle, por ejemplo, a parent container que nos devuelva la imagen, le podríamos decir const img igual a product container punto query selector, y a partir de aquí pues simplemente es lo mismo que haríamos en un navegador web usando el DOM. Simplemente le decimos dame el IMG. Entonces acá nosotros podríamos tener ya la parte de img.src para tener el dato de la URL de la imagen. Vamos a ver, está cargando. Otra vez vuelve a hacer la prueba automatizada, hace la búsqueda de la televisión. Entonces aquí falló algo, dice, no se encuentra parent. Vamos a ver, cuando generalmente un parent no se encuentra, nosotros podemos usar el DOM completo. Les recomiendo, por ejemplo, mostrar aquí su elemento DOM. Ahí está, su elemento DOM. Y si lo quieren modificar en su archivo, en su navegador, le pueden poner una variable, por ejemplo, temp0 igual a null. Ahí está. Y aquí le podrían decir, por ejemplo, temp0 es igual a elemento. Entonces, de esta manera ya podrían, aquí vamos a decir que elemento no existe, se llama elemento. Ya me podría decir que parent no existe. Entonces, es parent element. Hay que aprenderse, hay algunas cosillas del DOM para que todo esto tenga un sentido más funcional.
que ustedes investiguen qué es el DOM, el Document Object Model, DOM JavaScript. Hay bastante información en Internet sobre el DOM. Aquí hay una introducción, nos dice qué es el DOM, cómo podemos recuperar los elementos y cómo podemos recuperar sus atributos y demás de este DOM. Ahí está, nos está diciendo, por ejemplo, aquí que el texto es trivia, el link del producto es este de aquí, Walmart Trivia. Si nosotros le decimos Open a New Tab, vamos a ver que ya nos dirige al link de este producto. ¿Ya vieron? Ahí tenemos el link del producto y tenemos aquí la imagen. Si también abrimos esta imagen en una nueva pestaña, ahí está la imagen del producto. Y con esto nosotros ya tenemos toda la información necesaria para trabajar. Aquí nos dice que no encontró el Data Automation ID, Product Name. En alguno no viene con la misma estructura, entonces hay que resolver esos pequeños detalles. Pero ya que tenemos toda esta información, nosotros podríamos querer almacenar toda esa información quizás en un arreglo llamado productos, por ejemplo, donde nosotros pongamos lo siguiente, le digamos products.push, por ejemplo, le insertamos toda la información que hemos extraído de un producto, como el nombre simplemente es elemento.textContent, ahí está. Luego la URL, que sería este de aquí, este href, es nuestra URL, y nosotros podríamos querer extraer la imagen, el picture. Entonces tenemos picture, price, todo lo que se nos ocurra rescatar de estos productos, los almacenamos para que en nuestra siguiente prueba ya estén almacenados y nosotros en una prueba 6, descargar los productos o la info de los productos como JSON. Entonces podamos descargar nuestros productos como JSON. ¿Cómo descargamos estos productos? Pues aquí tengo un pequeño código que nos va a permitir descargar toda esta información. Hay que construir un blob. Este blob le vamos a decir que nos serialice nuestros productos como JSON. Ya que tenemos nuestros productos serializados, creamos un link fantasma y le decimos aquí, por ejemplo, que se llame products.json y que le dé clic. Entonces, si hacemos esto, nuestra última prueba o la prueba 6 va a ser que ya que recopiló todas las pruebas, ya que recopiló la información de las pruebas, nos descargue este product.json. ¿Dónde se va a ubicar? Aquí en la carpeta de downloads ya vamos a tener nuestro products.json. Sin embargo, por aquí, como no pasó la prueba anterior, dice temp no existe, es porque borré de aquí y tiene que pasar todas las pruebas. Vamos a ver. Por ahí no sé si le pedí alguna otra cosa. Dice product name. Hace rato me dijo que no existía. Ahí está. Vamos a ver. Productos y ya está. Por ahí me siguió marcando un errorcillo de que no tiene IMG, de que no encontró este IMG. Entonces podríamos decirle que si hay IMG, entonces muestre la URL. Aquí le podríamos poner una URL por defecto, por ejemplo, para que no se quede vacío, ¿no? Una imagen falsa o alguna imagen de producto cuando no tengan imagen los productos, no pase nada malo. Entonces, ya está, hacemos nuestras pruebas y cuando termine nuestras pruebas nos va a descargar toda nuestra información que hemos recolectado a través de nuestro script, a través de nuestro motorcito. Simplemente guardamos aquí cada una
de la información estructurada como nosotros nos va a servir y esta información ya la podemos extraer. Si quisiéramos, podríamos poner el nombre del producto, aquí agregarle la fecha para que no nos esté reemplazando este products.json, sino que cada vez sea uno distinto. Por ejemplo, este se ejecutó a las 20 horas de tal día, de tal mes, de tal año y así sucesivamente. Básicamente, podríamos decirle, por ejemplo, aquí con las comillas especiales, que ponga, por ejemplo, due date, le podríamos decir due date.toISOstring punto slice, bueno, más bien punto replace, y le podemos decir que reemplace, como el archivo no puede contener ni dos puntos, ni punto, cualquiera de estos caracteres, dos puntos, punto, todos esos caracteres, le podríamos decir que los reemplace con un guión. Entonces, también los espacios, todos esos caracteres raros, que los reemplace con algún guión para que nuestro archivo se llame cada vez distinto. Entonces, ejecutamos nuestra prueba y nos descargó ahí nuestros productos del 2021, del 03, del 18 a las 3:07, obviamente hora del servidor, y ya está. Entonces, bueno, no sé si tengan dudas. Esto es lo que les quería presentar para el seminario web. Entonces, vamos a pasar a la ronda de preguntas, revisar código si es necesario. Y bueno, entonces no sé qué opinen sobre todo esto. Pues sí, a mí me parece muy interesante el tema porque hay veces que pues tienes que estar llenando los formularios a mano, ¿no? Mientras a lo mejor vas por ahí desarrollando. Ujú. Y bueno, he escuchado del... ¿cuál era el nombre del preaching? Se me olvidó. Eh, pero bueno, como que había un correo por ahí me llegó para como evitarlo. Que podría ser que no sé si la página se dé cuenta o hay alguna forma de que te prohíban hacer, pues, utilizar esta herramienta. En Estados Unidos se supone que entró la legislación de que el scrapping iba a ser legal. No sé si la aprobaron o no la aprobaron, pero lo que argumentaban era precisamente que esto no tenía nada de malo, sí compromete en algunas ocasiones a los sitios web y su información, pero realmente, al menos que te saltes inicios de sesión y eso, no creo que tenga mayor problema. En cuanto a que el navegador sea capaz de saber, el sitio web sea capaz de saber si lo están suplantando por un bot, lo dudo mucho que lo sepa así en automático. Lo más seguro es que te logre detectar porque abres los links muy rápido o interactúas muy rápido. En tal caso, podríamos nosotros poner algunos pausadores aquí entre prueba y prueba para que no se vaya tan rápido porque esto se ejecuta así de volada, lo más rápido que puede. Pero en el sentido estricto de seguridad, pues realmente yo creo que, yo creo que de momento no hay mayor problema para utilizar este tipo de tecnología. Perdón, una pregunta. ¿La librería es exclusivamente con el Node? No podría ser con otro, por ejemplo, Python, no se podría cargar ahí. Sí, no, sí, la librería está construida específicamente sobre Node, pero les comenté que hay Sí, otra alternativa llamada Selenium, pero no con esta misma facilidad. Es muchísimo más difícil llegar a hacer las pruebas aquí automatizadas, pero Selenium
soporta algunos otros tipos de lenguaje. Aquí tenemos, por ejemplo, en los WebDrivers, la información. Tenemos aquí la información, por ejemplo, soporta Java, Python, C Sharp, Ruby, JavaScript y Kotlin. El WebDriver, por ejemplo, para Python o para JavaScript, vendría a ser un poquito muy similar a lo que estamos viendo ahorita con Cypress, pero la instalación y la configuración por defecto no es como en una sola línea de código como Cypress. Ah, ok. Dice, ¿se puede integrar una conexión remota para el guardado de los datos? Claro que sí. No directamente, pero podemos hacer algunos truquitos. Por ejemplo, nosotros aquí, al obtener la información, podríamos lanzar un fetch hasta nuestro sitio web, por ejemplo, HTTP, nuestra IP o nuestro dominio, por ejemplo, mi empresa, .com, y que nuestra empresa nos habiliten, por ejemplo, una ruta de entrada, por ejemplo, para que nosotros le alimentemos con los datos de los productos, ¿no? Por ejemplo, que nosotros le mandemos todos estos productos, hagamos el fetch y entonces lo consumamos vía API. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos alimentar a nuestro servidor directamente a nuestras bases de datos para todavía hacer más automatizado el proceso. Esto es bastante interesante porque podríamos dejarlo ahí toda la vida prendido y ya nos estaría llenando nuestras bases de datos. Excelente. Sí, bueno, yo sé que muchos no han utilizado JavaScript, quizás se les hace un lenguaje un poquito pesado. Igual yo programo a un nivel pesado, digamos, se puede hacer a la brava esto con un for tradicional o cosas del estilo. En lugar de esto hay otras alternativas, pero bueno, si le sacan provecho al lenguaje, quedan códigos bastante hermosos. Y también he utilizado mucho Python con Selenium, pero entre hacer ya proyectos reales personales, por ejemplo, para recolección de datos, porque luego se me ocurre bajar música para entrenar a mis redes neuronales o cosas del estilo. Entonces yo no utilizo Selenium, utilizo Cypress porque en 3 o 4 clics y unos 6 comandos ya estoy directamente interactuando con el sitio web sin nada de configuración prácticamente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Le surgió curiosidad de algo? Bueno, por mi parte, no sé si al final o ahorita, no sé, una breve síntesis de la instalación. Digo, con los Sí. problemas que tuvimos, como que me perdí por ahí, pero digo algo así. La instalación, bueno, ahí nos consumió como 10 minutos porque no sé qué le pasa a mi computadora, pero es tan sencilla como primer paso, instalar Node. Buscamos aquí Node.js en el Google y lo descargamos y lo instalamos, o si tenemos Linux es todavía más fácil, apt-get install Node y ya. Entonces, una vez que está instalado, se nos va a instalar este comando. En el símbolo del sistema vamos a poder decir npm-v y nos va a decir qué versión de npm tenemos. Y para crear un proyecto es tan sencillo como crear una carpeta. Nosotros creamos una nueva carpeta sin nada, así como test scrapping o lo que sea, y la abrimos con nuestro editor de código favorito. Yo utilizo Visual Code. Entonces, aquí en Visual Code tenemos una consola con control J. Voy a utilizar ahora Linux, me voy a mover a Linux para ver si ya lo puedo instalar sin problemas, pero debería ser nada más
cosa de escribir npm install Cypress, así como dice tal cual npm install Cypress, y nosotros ya estaríamos instalando Cypress. Vamos a ver, ahí lo debería estar descargando. Lo que tuvimos problemas hace rato es que la versión fue actualizada hace 3 horas y parece que tuvo ahí un problemita. De hecho, tiene 0 downloads, si se dan cuenta, nadie ha podido descargarla. Entonces, pueden usar una versión más antigua, como la 6.6, anteponiendo aquí Cypress arroba la versión. Por ejemplo, Cypress arroba 6.6.0. Vamos a ver si mi Linux lo logra instalar. Es que igual le estuve moviendo a mi Node, a lo mejor echa a perder algunos paquetes. Entonces, cosa de reinstalar el Node, ¿no? Pero bueno, se lleva sus 15 minutos y no quiero hacerlo. Entonces, una vez que ya está creada nuestra carpeta Node Modules y que no salió error aquí, ya podríamos tener disponible nuestro Cypress. El siguiente comando después de esto sería, bueno, obviamente se esperan a que acabe. Una vez que acabe, le dicen npx Cypress Open y eso es todo. Ya les abriría Cypress y les enseñaría, si no tienen nada, les generaría todos estos ejemplos y si ya tienen algo, les mostraría sus propias pruebas. ¿Cómo visualizamos esas pruebas? Prácticamente nos va a crear una carpeta llamada Cypress y dentro una carpeta que se llama Integration. En esa carpeta llamada Integration, nosotros vamos a poder crear aquí en esta carpeta Integration todas las carpetas y archivos que tengan la extensión .spec, .js y ya los va a poder abrir Cypress. Así nada más, creen un archivo llamado Cypress o lo que sea, le ponen, por ejemplo, YouTube Downloader o lo que ustedes, o para lo que lo vayan a usar. Entonces, simplemente crean su archivo con extensión spec.js y todo lo que pongan aquí ya es Cypress. Lo recomendable es describir mediante la función describe sus pruebas, su conjunto de pruebas, y dentro de aquí poner cada una de sus pruebas mediante la función IT, por ejemplo, test 1, chalala, y así sucesivamente. Entonces, aquí ustedes ya pueden usar Cypress para visitar, por ejemplo, algún sitio web que sea de su interés atacarlo o hacerle pruebas como mejor deberían usar esta herramienta y ya está. Entonces, una vez que hacen eso, ya les debería aparecer aquí su archivo YouTube Spec y les va a abrir el navegador y les va a empezar a lanzar sus pruebas con Control Shift I o clic secundario inspeccionar. Les va a mostrar aquí la consola por si ustedes van pintando cosas que las vayan viendo. Entonces, ahí está, ya nos abrió nuestra URL objetivo y así de sencillo es crear estos archivos. No es obligatorio usar Describe IT, pero sí es muy recomendable, altamente recomendable. Entonces, aquí ya está bajando Cypress, ¿ya vieron? Ahora sí, parece que ya lo arreglaron. Está bajando la versión 6.8. Se tarda ahí un poquillo en bajar. Yo creo que porque estoy haciendo streaming, se me corta el internet. Entonces, Sí, porque yo lo pude descargar sí, muy bien, me instaló perfecto. aquí el problema que yo tengo es que como que ahorita como estoy haciendo el streaming, como que le quita el internet, el Zoom o no sé qué pasa, pero mi internet fluctúa y con tantita fluctuación ya bailó. Entonces, si ustedes tienen buen internet no deberían tener este error, pero cosa así fácil de básicamente descargar decirle npm install Cypress, como dice su compañero, no tuvo mayor problema y él ya está usando la versión 6.8. La documentación está bastante buena, está bastante bien explicada
en las guías ustedes pueden incluso ver estrategias de autenticación, por ejemplo, cuando quieran hacer un login, pueden ver cómo, por ejemplo, hacer una autenticación con Google, todas esas cosas avanzadas que se les puedan ocurrir. E incluso viene aquí cómo integrarlo con GitHub Actions por si quisieran hacer esto en una integración para equipos de desarrollo compartidos. También tenemos, por ejemplo, los network requests para que ustedes puedan básicamente usar el navegador para bajar archivos y cosas del estilo. Entonces, bueno, sigo escuchando sus comentarios y si no, pues quiero agradecerles mucho por participar, por registrarse a este webinar. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a estar hablando de un poco de Python, cómo poder proveer servicios web con Python, cómo armar un servidor con Python, poder mandar datos de nuestros sensores, por ejemplo, en el caso de una Raspberry, o cómo podríamos, por ejemplo, dar gráficas en tiempo real y cosas del estilo. Entonces, chequen Yo mi tengo Twitter. una Ajá. última pregunta, perdón. Sí. ¿Se podría, de toda la información que tú puedes sacar de las páginas web, se podría exportar a una hoja de cálculo para que la puedas analizar después? Sí, ¿O no? claro. Sí. Pueden usar alguna librería como Excel. El proceso de instalación de scripts es más que nada una maña. Se los comento rápido. Ustedes aquí podrían decirle a su navegador que les instale un script. Simplemente crean su script, por ejemplo, con document.createElement de tipo script, por ejemplo, y ese script lo apuntan en su src hacia la librería, en este caso, la librería que quieran usar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren un archivo puro de Excel, podrían aquí usar, por ejemplo, Excel JS y podrían usar este Excel JS para que, vamos a ver si viene aquí el CDN. Aquí está el CDN, déjenme ver si no buscamos otra versión. Aquí está Excel, vamos a ver Excel JS. Esto les permitiría crear sus archivos de Excel aquí directamente desde el navegador. Aquí está el CDN. Por ejemplo, lo único que tendría que hacer es instalar estos dos scripts, el Excel JS y el Excel y el Babel Polyfy o lo que sea. Entonces, de esta manera, ustedes instalan, por ejemplo, su Excel JS, obviamente lo que sea, y ya podrían ustedes utilizar todo lo que es Excel. Por ejemplo, podrían ya crear libros de trabajo y todo eso, pero si ustedes quieren, pueden hacer mejor un CSV, pueden armar un CSV. Un CSV es más fácil de construir. Simplemente ponen su columna 1, columna 2, etcétera. Le dicen todas las columnas que quieren. Esto lo hacen en una variable que les vaya acumulando su CSV. Y por cada registro que quieran, pues es tan fácil como agregarle aquí un salto de línea al final y agregarle cada una de sus filas de datos. Por ejemplo, aquí le ponen vale 1, aquí por ejemplo la fecha, le inyectan todos sus datos y ya está. Al final le ponen su salto de línea y van armando en un for su CSV y al final lo descargan de la misma manera que acá. Simplemente en lugar de JSON, aquí le ponen text CSV o text plain. En vez de JSON le ponen text plain y le ponen extensión CSV y llenan su blob con su string y ya está. Entonces, sí se puede lograr. Ok, ¿y a la inversa también funciona? O sea, de que tú puedas jalar los datos y con eso ya procesarlos dentro de acá del archivo, dentro del, ¿cómo se llama el programa?
Sí, yo digo que se puede, o sea, tú lees tu archivo de Excel y haces un bucle con cada una de las filas y luego ya procesas con la prueba. Así es. Ok, ok, Por perfecto. ejemplo, Ahora, una pregunta ajá, más, perdón. sí, sí. Se pueden hacer pruebas de estrés sobre algún servidor, ¿no? Me imagino también con algún tipo de bucle y le mandas instrucciones de pruebas para tal vez Claro. saber cuánto va a resistir el sitio. Sí, por ejemplo, podrían hacer un while true y ejecutar una prueba o pruebas todo el tiempo, pruebas, incluso las podrían hacer en paralelo. Aquí ya va a requerir un poquito más de conocimientos, pero, por ejemplo, podrían hacer un promise.all y aquí poner todas sus pruebas, por ejemplo, la prueba 1 hasta su prueba n, de tal manera que en paralelo esté ejecutando cada una de estas pruebas, de la prueba 1 hasta la prueba n. Entonces, en paralelo lanzan, por ejemplo, podrían lanzar 1000 peticiones que estén haciendo, o 1 millón de peticiones si su computadora lo aguanta, que estén haciendo las pruebas de dar clics, visitar botones, y cada uno en una pestaña diferente del navegador. Obviamente nuestra memoria tiene límites, quizás eh, yo les recomendaría más poner esto en una Raspberry, y en una Raspberry quizás podrían simular unos 100 clientes, ponen unas 5 Raspberries y ya tienen simulados 500 clientes que están saturando el sistema. Excelente. Sí, en lo de los SVs o JSON o todo lo que quieran, pueden consumir prácticamente peticiones fetch para leer CSVs desde su servidor, o si tienen un poquito de experiencia, podrían buscar los datos de la tabla. Si es que esos datos estuvieran aquí en una tabla, ustedes le podrían dar manualmente en la paginación next, ir jalando los datos y armando su CSV, o recuperando el CSV desde un servidor para hacer la inversa. Prácticamente todo lo que permita JavaScript, que es un montón, prácticamente permite todo lo que se puede hacer en una computadora, en un navegador web. Entonces, tiene muchas ventajas utilizar Cypress versus Python o algún otro lenguaje más limitado. Y de ahí también se podría enviar directamente a una base de datos, ¿no? Así es. MySQL, SQL o lo que quieras. Exacto. Se puede recuperar desde un servidor, desde un API, o enviar hacia un API. Incluso hay desarrollos, por ejemplo, en Mongo, antes estaba MLab, no sé si todavía exista, donde uno podía, o donde puede, todavía existe, donde puede directamente consumir su base de datos Mongo desde un API, desde una llamada fetch. Entonces, este tipo de tecnologías son bastante sencillas, les quita prácticamente todos los servidores, y ustedes, como por ejemplo investigadores de datos, no les interesa estar construyendo servidores y esas cosas, simplemente dicen: yo quiero mi base de datos, quiero mis sitios atacantes, y de mis sitios atacantes llevarlo a mis bases de datos y ya. De acuerdo. Perfecto. Pues, pues si no hay más dudas o comentarios, vamos a cerrar este webinar y los estaré esperando. No olviden seguirme aquí en Twitter para que sepan cada que hay un webinar. A veces, la mayoría son los miércoles, pero aquí voy a estar publicando este, webinars que haga. También en mi canal de YouTube pueden encontrar mis videos, son muy variados, desde introducción al desarrollo web hasta cosas ya de Machine Learning. Entonces, síganme aquí en Twitter, aquí publico prácticamente todo, y aquí me pueden mandar mensajes si tienen dudas. Muchas gracias a todos, excelente miércoles, excelente fin de semana para los que ya acaban mañana, por ejemplo. Y bueno, pues nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Muchas mucho gracias. gusto. Hasta luego. Pero Gracias.